automática tarda unas centésimas de segundo en recargar el arma y el sistema de puntería tardaría poco menos de un segundo en apuntar a un segundo o tercer blanco, sobre todo si está situado en la misma dirección y el mecanismo no tiene que moverse mucho. En unos segundos pudo hacer blanco en 10 objetivos diferentes. ¿Cómo pudo conseguir todo el material? En realidad no implicó ninguna dificultad, los rifles son normales, y ya conocemos cómo los consiguió. El telescopio se compra en cualquier tienda de óptica. La cámara de vídeo es igualmente estándar. El telémetro láser lo encargó a una empresa de telemetría para ingenieros, y el ordenador es un portátil, modelo de mercado así como los teléfonos móviles. El programa de reconocimiento de rostros, aunque hay muchos en el mercado, se ha detectado que es una adaptación de una empresa de seguridad de Japón. Respecto al sistema para mover toda el arma, se ha seguido la pista a los materiales y fue fabricado en Japón por encargo de una empresa como si se tratase de un soporte de seguimiento para un telescopio, lo que permitía ajustarlos por coordenadas en un primer momento, y después apuntar a una imagen determinada como si fuese una estrella. Fue un pedido astuto, ningún otro exigiría tanta precisión sin levantar sospechas, las características de tamaño y peso se ajustaban perfectamente lo mismo a un telescopio que un rifle. El silenciador probablemente es lo único que hizo a mano, seguramente para no levantar sospechas, pero no tiene ninguna dificultad ya que solo es un tubo dividido en compartimientos agujereados. Una vez con todos los componentes solo los tuvo que ensamblar. El montaje de los componentes y la programación del ordenador es sencilla pues los cálculos de balística son fórmulas al acceso de cualquier persona cualificada. Desde luego muy accesible para los conocimientos de un ingeniero, aunque seguramente habrá sido necesario calibrar el arma para un ajuste definitivo y probar el prototipo en algún lugar deshabitado. El ministro, muy interesado en todas estas cuestiones técnicas, siguió preguntando: ¿y cómo se pudo instalar todo este sistema? Es complejo, pesado, y tenía que entrar en todos los edificios y subirlo hasta los tejados. Eso fue en realidad lo que le resultó más sencillo, explicó un comandante jefe del CSID. Aprovechó la expansión de los servicios de televisión digital, y le ofreció a las principales cadenas digitales el servicio de instalación gratuito, y naturalmente aceptaron conceder la exclusiva para la zona del País Vasco. Creó una empresa configurada como sociedad limitada por medio de un despacho de abogados que, ajenos a toda la trama, llevaron toda la gestión de alquiler de locales e incluso la contratación personal. Se indicó a los instaladores cómo montar el sistema de la carcasa integrado con la antena, como si todo fuese parte de un sistema integrado. Según nuestras indagaciones, le explicaba a los operarios que la carcasa era un sistema de amplificador y control de seguridad, altamente protegido y precintado, que solo se podía abrir en fábrica. Después ofreció a las comunidades de vecinos la instalación gratuita, y como es lógico, las comunidades de vecinos aceptaron esta oferta y no pusieron ningún problema. Por último, solo tuvo que decir a los técnicos dónde instalar cada equipo que les había suministrado. ¿Y número primo no trabajó personalmente con el personal instalador? No, todo lo hizo a distancia, contrató a un gerente especializado al cual le pagó muy bien por dirigir la empresa. Después de instalar todas las antenas, comunicó al gerente que no estaba interesada en continuar con la actividad de instalación porque no era rentable, pero sí seguiría con el mantenimiento de las instaladas con otra empresa. Las cadenas digitales tuvieron que aceptar la resolución del contrato ya que les había salido gratis muchas instalaciones y sabían que la empresa instaladora no era solvente para cumplir el resto del contrato, así que aceptaron una cantidad de 60.000 euros como indemnización y no presentaron problemas. Pero todo el mecanismo de la carcasa levantaría sospechas entre los instaladores. Todo el mecanismo iba con 2 cerraduras de seguridad por lo que no se podían abrir sin ser forzadas, y los instaladores tenían instrucciones estrictas de que no se forzasen bajo ningún concepto o perderían un elevado plus al acabar la obra, bajo la justificación de que era material protegido por patentes y que existía una fuerte sanción de fábrica. O sea, que no tenemos ningún testigo directo. ¿Que hubiese trabajado con número primo? No. El gerente solo tenía los datos telefónicos al igual que los abogados. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Se ha solucionado el problema o no? El oficial de la Guardia Civil esperaba este momento para poder intervenir. Respecto al método que venía utilizando hasta la actualidad, sí parece haberse solucionado el problema, no tiene más armas y conocemos el tipo de emplazamiento. Solo nos quedaría localizar a la persona. Permítame que no sea tan optimista, dijo Manuel, hemos descubierto un sistema, pero ignoramos si es el único que tiene, y como sigue libre podría crear algo parecido.
Dicha suposición no parecía haberla previsto nadie en la sala, en donde reinaba un ambiente optimista, porque a todos les cambió el rostro de satisfacción por un semblante de preocupación. Los miembros del gabinete, aunque en cualquier otra ocasión habrían criticado este espíritu pesimista, en esta ocasión se callaron, pues aún flotaba en la sala la aureola del éxito de ese hombre que había puesto en evidencia al resto, y su credibilidad frente al ministro era en esos momentos incuestionable. El ministro le quitó importancia y mantuvo su espíritu optimista. Todo a su tiempo, no bajemos la guardia, pero sin duda el haber desactivado este sistema es un gran éxito, por hoy ya es suficiente. Aún hay una cuestión que tratar, señor ministro, dijo el oficial de la Guardia Civil evitando que la reunión finalizase. ¿Sí? Considero oportuno que el sistema descubierto se catalogue como secreto militar. Manuel, que ya estaba a la expectativa de que intentaría atenuar su mérito, interrumpió. Espere un momento, acabamos de oír el informe. Un ordenador, un rifle, un telescopio y poco más no puede ser un secreto militar. Ya han comentado que todo eso se puede comprar en unos grandes almacenes y si me apuran montarlo un niño. Precisamente por eso, cualquiera puede poner en marcha ese sistema. No podemos permitir que ETA o algún loco cree un sistema como este. Espere, lo de montarlo un niño es una manera de hablar, evidentemente se trata de un sistema complejo y sabemos que Número Primo es una ingeniera muy cualificada, por eso lo ha conseguido. El oficial de la Guardia Civil no bajaba la guardia, pero a diferencia de otras ocasiones parecía estar realmente concentrado en el peligro que representaba y no en anotarse ningún mérito frente al ministro. Estoy conforme con que son necesarios conocimientos técnicos precisos, pero no extraordinarios. Un ingeniero lo puede diseñar y montar, y después cualquier comando terrorista puede ir instalando los sistemas por media España, entonces de nada servirán las escoltas y cualquier punto de la ciudad será un lugar para un objetivo. Manuel pensó que esa explicación era contradictoria, y tenía acorralado al militar. Entonces lo que me está reconociendo es que no hay nada que ocultar y que ETA puede diseñar cuando quiera un sistema como este, por lo que no hay nada que ocultar. ETA no se caracteriza por disponer de colaboradores técnicos, sus miembros son más políticos que ingenieros, los mecanismos que utilizan son muy sencillos. Manuel se sentía vencedor. ¿En qué quedamos? ¿Están o no preparados? Si lo están, da igual la información que le facilitemos, y si no lo están también da igual. Es como si a mí me dan los planos de la bomba atómica. El oficial seguía igual sin inmutarse. No se trata de si son capaces o no de hacerlo, sino de no facilitarles el trabajo. Es posible que sean capaces de construirlo, pero que crean que es más complejo o costoso y lo hayan rechazado, así que no debemos facilitarles cualquier ayuda que les impulse a fabricar un sistema como este. Manuel sintió que le habían conducido a ese terreno ambiguo de la dialéctica de los conceptos donde solía ser derrotado. Aunque también se dio cuenta de que era posible que por su propio orgullo sobre el éxito podría estar facilitando su labor a los terroristas, y eso nunca lo permitiría aunque tuviese que comerse todo su orgullo ante esa pandilla de engreídos. Si tiene razón, haciendo pública la información tenemos poco que ganar y mucho que perder. Debe de catalogarse como secreto, militar o como le quieran llamar. Todos se quedaron callados, no era habitual escuchar a alguien retractándose. Estoy de acuerdo, dijo el ministro, en que no se pueden dar facilidades a ETA, pero tampoco podemos permanecer en silencio sin dar ningún tipo de explicación. Necesitamos alguna victoria ante la opinión pública que rompa la idea de que no somos eficaces o que encubrimos a Número Primo, así que encuentren una solución de compromiso. 2 días después Manuel leía con atención las noticias extractadas en el dossier de prensa. En las principales publicaciones destacaba la gran operación llevada en todo el País Vasco, consiguiendo detectar e incautar todas las armas que utilizaba la asesina escondidas en las azoteas y tejados por toda la ciudad. Se exhibieron las fotos de algunos rifles, que aunque del mismo calibre que los utilizados, eran armas de fuego normales sin ningún tipo de modificación. También se destacaba mucho en las noticias que la asesina lograba acceder a los diferentes edificios disfrazándose y siendo confundida con un técnico que quería arreglar las antenas. Al parecer las explicaciones dadas a los medios de comunicación por el ministerio eran suficientes y toda la sociedad daba crédito a esa posibilidad. Aún así debieron considerar que sería mejor reafirmarla. Después del primer comunicado oficial había comparecido el ministro en una rueda de prensa para poner en conocimiento que promovería una serie de medidas legales para controlar el acceso a las comunidades de vecinos.
Toda persona que entrase como técnico en un edificio tendría una acreditación y estaría controlado en todo momento el personal ajeno que circule por los edificios. La estrategia parecía haber dado resultado, ya que los medios de comunicación, aún con la noticia fresca como a ellos les gustaba denominar, desviaron toda la atención a la medida del ministro y no se centraron en cuestionar la veracidad de la noticia sobre las armas. Una vez que hubo recopilado y clasificado toda la información, se dirigió al despacho del ministro. Aquí tiene el dossier, la farsa parece haber funcionado a la perfección. No parece muy convencido cuando estima que nuestra estrategia no es más que una farsa. Realmente no lo estoy. ¿Me permite hablar con franqueza? Sí, aunque le aconsejo que tenga cuidado, en ocasiones la franqueza es el suicidio de los ingenuos. Buena frase, pensó, tendría que anotarla. Lo que le intento decir es que cuando veo las noticias, cada día me sorprende más cómo manipulamos a la opinión pública. Ya le dije en su día que es un arma con la que tenemos que contar para la lucha. No me tome por un ingenuo. Pero, ¿no deberíamos hacer que la verdad prevaleciese sobre los engaños? La verdad es como un cubo, tiene muchas caras, y solo después de dar muchas vueltas se conocen todas ellas. Yo les enseño solo una de ellas, no les engaño. Disculpe, pero la realidad es que la gente quiere conocer toda la casa y no solo una fachada. Puede ser, pero el problema está en que no es posible enseñar toda la casa, así que mejor enseñar la fachada que más nos conviene, cuestión de oportunidad. Se podría intentar hacer el esfuerzo en dar a conocer la verdad con todas sus facetas. Aunque no soy un experto en comunicación, tengo un par de cuestiones claras. Y una de ellas es que el lector o oyente por término general no quiere muchas explicaciones sino una visión sencilla y clara. Y si el político intenta dar muchas explicaciones pierde la oportunidad de establecer una buena comunicación, de ahí que se tienda al mensaje simple, aunque no exento de ser partidario. No resulta fácil vivir engañado. Por suerte la vanidad lleva a las personas a creer que lo saben todo, así se conforman con emitir diferentes opiniones, y da igual que tenga mucha o poca información. Manuel estimó que ya había desacreditado los actos del ministro suficientemente, por lo que no debía seguir haciendo que perdiese el tiempo con explicaciones didácticas a su persona. Créame si le digo que no pretendo cuestionar sus órdenes sino solo comprenderlas mejor. No se preocupe, prefiero una mente activa, aunque incisiva, que pasiva y conformista. Ahora, debemos dejar estas cuestiones, tengo asuntos urgentes que resolver. Como ya le dije en su día, mi tiempo es limitado y su función es ayudarme a optimizarlo. Manuel ya iba a salir cuando fue retenido por el ministro. Casi me olvido, ha sido invitado a comer el próximo lunes con el presidente, está impresionado por lo que ha hecho y quiere conocerle. Manuel no supo qué responder. Pero en su interior pensó que el ministro era una persona justa, y a pesar de no haber hecho público el éxito de Manuel se lo había hecho llegar personalmente al presidente del gobierno. Esa mañana el ministro se mostraba optimista ante el gabinete. Bien, señores, hemos desarmado a la asesina. ¿Ahora qué podemos esperar? El oficial del CSIC intervino rápidamente. Aunque su comportamiento no es predecible pues nos encontramos ante una psicópata, lo normal es no esperar que se produzcan más muertes ya que se le ha privado de su sistema de actuación. Manuel intervino. No creo que sea una psicópata. Y respecto a las muertes yo no sería tan optimista, insisto que mientras que no pensemos como ella piensa y dejemos de creer que es una vulgar asesina, no lograremos detenerla. El oficial del CSIC no esperó a que terminase. ¿Cómo piensa? Es sencillo, si puede matar mata, y ahora que no puede, no podrá hacerlo. El ministro interrumpió mostrando cierto interés por la teoría de Manuel. ¿Qué quiere decir con conocer cómo piensa? Tengo trazado algún perfil, como por ejemplo que no es una asesina compulsiva sino muy previsora. Fíjese en la carta que nos envió identificándose como la asesina, a ningún asesino se le ocurre descubrirse, pero ella lo tenía todo previsto ya que si conocíamos quién era nos centraríamos en buscarla. Y nos distrajo totalmente, centrándonos en la captura de la persona y dejando que dejásemos de investigar sobre su método, y después de todo si lo hemos descubierto ha sido por suerte. Su planificación ha sido meticulosa incluso en la casa donde vivió, dejó a propósito los tratados sobre caza y planos de todas las ciudades. Evidentemente quería que viésemos que tenía conocimientos de armas de caza mayor de gran precisión para hacernos creer que había practicado como francotiradora. De acuerdo, pero ya la hemos descubierto.
Sí, pero no la hemos atrapado, y si está planificando sus acciones como una partida de ajedrez, lo único que hemos hecho es acabar con un peón o a lo sumo con una figura. No creo que se dé por vencida. ¿Pero hasta dónde quiere llegar? ¿Cuántas muertes pretende? No lo sé, pero lo cierto es que tenía previsto matar a muchos más activistas con el sistema de los rifles, no creo que esté dispuesta a dar todo por finalizado. El oficial del CSIC no pudo contener su comentario. Entonces lo que yo he dicho, estamos ante una psicópata que está dispuesta a matar a cualquiera por venganza. A cualquiera no, solo a los que tengan una relación directa con ETA, no quiere matar a inocentes. Y tampoco actúa directamente por venganza. ¿Y qué le hace pensar que es así? Básicamente que desde un primer momento no buscó a los asesinos de su familia, sino que atentó indiscriminadamente contra todos los miembros de ETA. Bien, pues ya sabemos cómo piensa, lo que no cambiará las cosas, seguirá matando a todo aquel que tenga que ver con ETA. Pero solo a estos, y no a ninguna otra persona. No me refiero a la obsesión por matar sino a la obsesión por no matar a ningún inocente. No desea matar a ningún inocente, en la manifestación hubiera sido más sencillo poner una bomba, se conocía el itinerario pues era público, pero dirigió sus disparos a personas concretas, a los encapuchados. Dentro de su esquema mental no quiere matar a ningún inocente, lo que le obligará a utilizar medios que limiten la muerte de personas no deseadas, en este sentido podemos descartar las bombas o gases, o cualquier otro método descontrolado. Pues las consecuencias de la manifestación, los heridos y casi muertos no fueron previstos. Pero en la manifestación se presumía que todos los miembros eran de ETA o que apoyaban a ETA claramente como eran los encapuchados. El ministro, al que no le gustaban ese tipo de enfrentamientos, optó por cortarlo. ¿En definitiva cree que volverá a matar? Sí, así lo pienso, afirmó Manuel. ¿Y los demás también lo piensan? El resto del gabinete, que habitualmente tenía respuestas previstas, mostraba sus dudas. Sería fácil ir contra Manuel, con sus habituales conjeturas, pero su perspicacia en encontrar las armas así y el método utilizado le había colocado como el colaborador más válido o cuando menos como el más eficaz. Si iban contra su criterio podría ser cavar su tumba si se confundían, y apoyar ese criterio sin ningún tipo de pruebas implicaría asumir solidariamente el posible fracaso, así que todos, bajo el habitual instinto de conservación, permanecieron callados, y un palpable silencio llenó toda la sala. El ministro apreció que la reunión no daba más de sí. Resulta evidente que no tenemos una solución completa al problema, pero solo podemos seguir buscándola y esperar a que cometa un nuevo acto o error que nos lleve a detenerla, así que continúen las investigaciones sin relajarse. Un nuevo informe sobre la cúpula de ETA llegó a las manos de Manuel. Inicio de inquieme. Los jefes muestran síntomas de abatimiento. La situación no era buena, al paralizar las acciones de presión en la calle, se resintió la presión que estaban ejerciendo y lo más preocupante es que el impuesto revolucionario se había reducido pues la sociedad industrial equiparó la falta de lucha con la ausencia de extorsión, y se mostraban más reacios a entregar dinero a cambio de protección. Se planteaban si estaban equivocados en la estrategia, ahora estaban más debilitados que nunca. El ideólogo mantenía que el motivo de la debilidad actual radica en que la sociedad está dejando de tenerles respeto, pues además consideran que si una mujer se puede vengar es que no son tan fuertes. Recordó que solo contaban con un 10% del apoyo social, y que su libertad de actuación se basaba en que el 90% restante permaneciese pasiva o neutral, o lo que es lo mismo intimidada. Comentaron que volver a la presión social para recaudar más podría ser contraproducente mientras que no fuesen fuertes, pues si la sociedad reaccionaba mostrando valor y enfrentándose habrían perdido toda la financiación y la neutralidad que necesitaban. El jefe de comando se mostró igualmente moderado, reconociendo que los comandos estaban nerviosos, no querían acabar en una trampa como la del Comando Madrid ni con un tiro en la cabeza. Aclaró que no existía indisciplina y todos obedecerían las órdenes, pero si se equivocaban y creían que les estaban sacrificando acabarían no mostrando su apoyo incondicional a unos jefes crueles. El estratega informó que en la sociedad las muertes de sus compañeros causadas por la asesina les estaba perjudicando, pues claramente era una venganza particular por lo que a los muertos no se les consideraba ningún tipo de mártires por la causa. El estratega también comentó que estaba claro que no disponían de fuerzas para seguir actuando por vía de la violencia y que la mejor opción era forzar las negociaciones y abandonar la lucha armada.
El problema era que había dos cuestiones innegociables: la independencia y la liberación de los compañeros condenados por luchar por la libertad. Y precisamente esas dos cuestiones eran desde el punto del Estado español igualmente innegociables. El resto de los jefes reconocían que esos eran los objetivos y que en efecto nunca los conseguirían negociando con debilidad. El ideólogo planteó que si centraban toda la fuerza de la negociación en la libertad de los presos era posible conseguirlo, y que inicialmente renunciarían a la independencia pero exigirían un plebiscito el cual se ocuparían de ganar. Todos dijeron que no funcionaría, que no se podría conseguir esa negociación. El ideólogo aclaró que no se negociaría el plebiscito sino que se lo impondrían como iniciativa del BI. Dejarían que fueran ellos los intermediarios de la paz política, y el gobierno central se quedará solo y sin argumentos, pues el principal argumento que era el cese de la violencia ya estaría cumplido. El resto de los jefes se mostró muy desconfiado, y no desean asumir el gran riesgo de renunciar a la lucha armada. El ideólogo insistió en que se podía intentar sin riesgos. Dejarían que el BI lo plantease como cuestión simultánea, el cese y el plebiscito, ellos aceptarían los términos dejando claro que deseaban la paz, y sería el gobierno nacional el que tomase la última decisión. No perderían nada. Si el gobierno no aceptaba siempre quedarían ante la sociedad como los que aceptaron un plan de paz propuesto por una fuerza política neutral y trazaron el camino hacia la paz y que fue el gobierno el que lo rechazó. Y si lo aceptan están aceptando el derecho a la autodeterminación que era el camino a la independencia. A la vista de los anteriores argumentos, todos aceptaron renunciar a la violencia, siempre y cuando consiguiesen los dos objetivos. Fin de Inquieme. Manuel estaba asombrado, acaba de presenciar el acuerdo de ETA para dejar las armas, desconocía si este acuerdo se mantendría pero la trascendencia histórica que tenía era fundamental. En el fondo había sido una cuestión de suerte, la localización de las armas había coincidido con la claudicación de ETA. Si se hubiese producido unos días antes, tal vez ETA se sentiría más segura y con ánimos de seguir luchando. Deseaba llamar a sus amigos y comentarlo, o brindar celebrándolo, pero sabía que hasta que los políticos atasen los cabos y se hiciese público, él debería permanecer oficialmente ignorante de la existencia. Pero desde ese momento tuvo una sensación de tranquilidad al pensar que ya no tendría que salir a la calle preocupado porque atentasen contra su vida. 13ª semana. Manuel estaba un poco nervioso cuando llegó al Palacio de la Moncloa acompañado del ministro para comer con el presidente del gobierno. No se trataba de la típica reunión donde él iría de relleno, ni un acto público donde su función era poco más que el bulto. Estaría con el presidente y el ministro a solas, y precisamente para hablar de su trabajo. Aunque en su vida había sido adulador y los cargos no le impresionaban, lo cierto es que sí estaba afectado por este encuentro, nunca había estado en una situación parecida y no sabía cómo comportarse. Intentó buscar en el ministro alguna ayuda, y este, sonriendo, le aconsejó naturalidad contenida. Media hora más tarde, todos sus temores habían desaparecido, el presidente se mostró muy agradable y dedicó los primeros minutos del encuentro, mientras tomaban un vino, a preguntarle por su trabajo y a reconocer sus méritos. Incluso llegó a disculparse ante la evidencia de no poder dar a conocer públicamente ciertos éxitos. Comieron en un pequeño salón con una mesa redonda para unas 6 personas, el propio presidente le comentó que ese no era el comedor oficial, pero sin duda era mucho más acogedor. La comida resultó muy sobria: una sopa de legumbres, unas albóndigas con arroz y de postre una fruta, aunque el presidente insistió mucho en que si quería algo más o cambiar algún plato no había ningún problema. Después de la comida, se dirigieron a la biblioteca a tomar el café, donde el presidente del gobierno practicó su gusto por las tertulias. Confiando en la discreción de Manuel, expuso de forma minuciosa y extensa las posibles alternativas de un plan de paz para el País Vasco. Cuestión que había surgido a raíz de que un diputado del BI le propuso al ministro de Interior analizar si aceptarían un plan de paz con las dos condiciones de someter la independencia a un plebiscito y dar una amnistía a los presos de ETA. Evidentemente se trataba de un sondeo preliminar, pero la trascendencia de la proposición no cabía lugar a dudas de que provenía desde los máximos dirigentes del BI, máxime cuando conocían la voluntad de ETA de dejar las armas. Nunca concederé una amnistía, expuso casi enojado el presidente, y dirigiéndose al ministro, no me opongo a acercar los presos al País Vasco y que tengan las mismas condiciones y beneficios que cualquier otro preso, pero cumplirán las penas por las muertes que han causado, eso es innegociable. Por principios de justicia. Deja la justicia para los jueces, lo hago por nosotros, por todo el partido.
Comprendo, el recuerdo de los compañeros de partido asesinados, así lo exige, comentó el ministro. Me duelen esas muertes como al que más, pero la venganza es privilegio de los dioses, no de un presidente de un gobierno. Sobre todo tengo que valorar la opinión de la mayoría de los votantes, que son quienes deciden. Y las encuestas son categóricas, indican que un 45% de los votantes desean el cumplimiento íntegro de las penas en los casos de terrorismo. No es tan grave, el otro 55% podría apoyar la paz a cambio de amnistía, hay mayoría a nuestro favor. Vamos, sabes de sobra que ese 45% que se opone forma parte mayoritaria de los votantes que me mantienen en el poder. La decisión que propones implicaría ir en contra de nuestro programa y traicionar al electorado, lo que nos llevará a una derrota en el plano moral y en las urnas. ¿Y sobre la reivindicación de la autodeterminación del País Vasco? ¿Sería posible plantear esta cuestión? Aunque fuese como una solución parcial al problema. El presidente miró a Manuel. Como puede ver, a nuestro ministro le obceca el deseo de una solución rápida y sencilla. El plebiscito del País Vasco no es más que una trampa política, ya que cualquier ciudadano votará siempre a favor de una supuesta libertad e independencia, aunque no tenga ni idea de si es realmente mejor o peor para ellos. El ministro volvió a intentar convencer al presidente. Entonces solo hay que convencer a la población de que están ante una trampa. No es tan sencillo, desgraciadamente los mensajes políticos tienen que ser sencillos, se ha impuesto la política del anuncio de televisión, todo mensaje que no llegue en 20 segundos no es válido, por ese motivo ningún país del mundo puede convencer a los ciudadanos sino solo satisfacerles a corto plazo. Sigo con la idea de si el plebiscito es la solución, se podría buscar algún tipo de solución de compromiso. Una cuestión es ceder soberanía frente a Europa para ser en conjunto más fuertes y podernos defender del poder económico de Estados Unidos o de Asia. Y otra cosa completamente diferente es dividir a España y poner los fragmentos en manos del resto de los países desarrollados del resto del mundo o incluso en manos de un grupo terrorista. El poder quedaría en manos de la soberanía democrática del pueblo. Teóricamente, pero en la realidad es como si la policía, para evitar que robe una banda en un barrio, abandona la protección y dejan que los propios del barrio organicen su defensa. La consecuencia es que el poder pasa automáticamente a la banda, pues es la única que está organizada y que tiene la fuerza. Hay muchísimos casos, como por ejemplo Cuba, una revolución democrática pero al final lleva 50 años gobernando la misma persona. Recuerda la máxima que el que llega al poder por las armas permanece en poder con las armas. El ministro se sintió un poco reprendido por su propuesta. Tiene que haber algún tipo de solución al problema. La solución es una cuestión de tiempo. ¿De tiempo? Sí, la independencia geopolítica cada vez tiene menos sentido, pues las comunicaciones terrestres, aéreas y sobre todo las telecomunicaciones superan todas las barreras. En la actualidad el terreno físico no vale mucho desde el punto de vista del desarrollo, puedes ver que hay países enormes y muy pobres y otros que son muy reducidos e incluso sin riquezas naturales que son muy ricos como Japón. Ha cambiado la política económica, antes los países controlaban a los súbditos para que no saliesen y poder estar sometidos al control productivo, hoy los países abren sus puertas e intentan atraer a inversores y trabajadores del resto del mundo. Si el País Vasco se encierra en sí mismo y no se integra políticamente, no resulta atractivo para los inversores, perderá industria y esto no lo pueden permitir. ¿Por qué crees que ETA no atenta contra las industrias o transportes y solo contra determinados objetivos? Si lo hiciese, las empresas e inversores saldrían corriendo de un territorio conflictivo e inseguro. Ya saben lo que dicen en la bolsa, no hay nada más cobarde que 100 millones de dólares. Entonces ETA tendría en contra a toda la población, mientras que con la actual política terrorista la población permanece entre atemorizada y neutral. Pero se tiende a la independencia de los países en el ámbito mundial, es difícil no tener en cuenta esta evolución histórica. No es así exactamente, más bien todo lo contrario, se tiende a la interdependencia y unión entre los países, y en el ámbito interno de los países a lo que se tiende a la autogestión, no porque políticamente se imponga, sino porque sencillamente es más eficaz económicamente, que es el modelo de España con las autonomías, el de Estados Unidos o el de Alemania. Es lo mismo que con el capitalismo y el comunismo, el sistema comunista era mucho más justo, pero infinitamente menos eficaz, por lo que acabó sucumbiendo. También hay que tener en cuenta que el sistema capitalista fue pragmático y se adaptó muchísimo con los derechos sociales creando el actual estado de bienestar.
Si tuviese que pronunciarme históricamente diría que dogmáticamente el comunismo triunfó en un 80% frente al capitalismo, pero la falta de adaptación del comunismo hizo que entrase en una espiral de ineficacia mientras que el capitalismo se adaptó en lo que se llama actualmente socialdemocracia, por eso decimos que ha triunfado. Pues, si la solución está en la adaptación, nos convertimos en un Estado federal y solucionamos el problema. No es tan sencillo, el Estado federal tiene que partir de la base que los estados que se federen son independientes y deciden unirse, como ocurrió con la Comunidad Económica Europea. Pero España con un problema de equilibrio geopolítico no puede deshacer toda su estructura político-territorial para volver a crearla en 2 días. La solución que se adoptó en la transición fue de compromiso como fue que el Estado se desprendiese de poder poco a poco a las autonomías, pero hasta un punto. No hay que olvidar que nuestras autonomías tienen más independencia que un Estado de los Estados Unidos o de Alemania. La pérdida de más poder a nivel central implicaría una pérdida de eficacia. En definitiva, que no hay soluciones políticas para el problema de ETA. Soluciones sencillas y definitivas no caben dentro de un sistema democrático. Busquemos la victoria en la estrategia a largo plazo, donde seguimos el camino correcto produciendo un acusado agotamiento político, económico y sociológico en toda la estructura de ETA y HB, que sin duda la llevará a su desaparición. La cuestión no es pues cambiar de estrategia, sino de impulsar con más fuerza nuestras acciones para acelerar el proceso de desintegración de ETA. El problema es tiempo, y ahora tenemos el problema de la opinión pública predispuesta a una paz negociada y rápida. ¿Qué pasa si el BI decide lanzar públicamente esa propuesta y la rechazamos? Sin duda quedaremos en evidencia. Está claro que el BI aprovechará esta oportunidad para ganar prestigio, y también está claro que negarnos nos perjudica gravemente, lo que en conjunto supone un problema. Así que habrá que pensar cómo solucionarlo, pero eso mañana. Hoy ya hemos arreglado suficientemente a España. Sí, se ha hecho tarde y hay que volver al ministerio. El presidente se dirigió a Manuel y le estrechó la mano. Por cierto, Manuel, le pido que nos disculpe, nos hemos enzarzado en un debate casi personal y no hemos tenido la educación de pedirle su opinión. Manuel, aún un poco atónito por el debate, solo pudo decirle que en realidad se lo agradecía pues estaba fuera de juego en esos temas. Metáfora que le hizo bastante gracia al presidente, gran aficionado al fútbol. Entró el ministro en la sala del gabinete de crisis. Todos esperaron el comienzo de la reunión por parte del secretario, sin embargo fue el ministro el que habló primero. Señores, esta mañana se ha recibido una nueva comunicación de número primo. Léala en alto, dijo dirigiéndose al secretario. Este cogió la carta y comenzó a leerla. Al ministro del Interior: la muerte de los asesinos no ha terminado. Hace unos meses entregué a los presos de ETA un regalo cargado de muerte. Busquen co. Fdo. Antonia Garoxia Zartón. Bien, ¿qué opinan? Les preguntó el ministro. No he entendido el último párrafo. ¿Qué ha querido decir con co? Preguntó el oficial de la Policía Nacional. Lo he leído tal y como pone en la carta, solo co, dijo el secretario. No sé, puede ser una sigla, una matrícula o una clave, dijo el oficial del CSID. O las iniciales de una provincia o una ciudad donde esté la cárcel, apuntó el militar. O puede ser el símbolo del cobalto, dijo Manuel. ¿De dónde ha sacado esa información? ¿Se trata de una clave oculta que desconocemos? Preguntó el oficial de la Policía Nacional. No, está en los crucigramas, es una pregunta clásica. El oficial levantó las manos. Disculpe, pero no podemos buscar a una asesina mientras pensamos en crucigramas. Debería dejar las bromas para otros momentos. Manuel sintió como un latigazo en su orgullo por el comentario recibido. No estoy bromeando. Co es el símbolo del cobalto y eso no es ninguna especulación. El cobalto puede ser radiactivo, con lo que coincide con el regalo de muerte a que hace alusión la carta. Número primo siempre ha sido clara en sus mensajes y no utiliza claves ocultas, es más sencillo comenzar por lo obvio que buscar significados extraños. ¿Significa eso que ha introducido material radiactivo en las cárceles? Le preguntó preocupado el ministro, centrado en la cuestión principal y ajeno al enfrentamiento. No lo sé, si se refiere al cobalto parece indicarlo así, respondió Manuel con mucha prudencia. Eso es una mera especulación, le interrumpió el oficial del CSID. Co puede significar miles de cosas, incluso puede ser un error tipográfico. Entonces, ¿puede usted garantizar que no se ha introducido material radiactivo en las cárceles?
preguntó el ministro. El oficial meditó la respuesta, y todos los presentes eran conscientes de que dar personalmente esa garantía al ministro era hacerse directamente responsable en caso de error. Es muy improbable, pues el material radiactivo es de acceso muy restringido, y las prisiones tienen controles aunque reconozco que no radiactivos, pues no tiene ningún sentido. Es cierto que entra la droga porque es difícil su control y está tácitamente permitido, si bien se controla con seriedad que no existan otro tipo de transgresiones. Y con voz de haber claudicado dijo: pero siempre existen fisuras y no puedo garantizarlo con total seguridad. ¿Estará de acuerdo entonces en que debemos verificarlo, por improbable que resulte? Desde luego, señor ministro, estoy conforme con adoptar todas las medidas de supervisión, aunque el supervisar todas las hipótesis resulta imposible y debemos centrarnos en las más plausibles. ¿Tienes más hipótesis donde comenzar a buscar? En estos momentos no. Pues entonces comenzaremos por la única que tenemos. En primer lugar, sobre este tema, máximo secreto y discreción sobre todo con la prensa. Organicen controles de radiactividad en todas las prisiones y en especial en los presos de ETA pero sin que se sepa el motivo. Hay que ser muy sutiles, si se filtra la mera sospecha de que puede haber radiación en las cárceles tenemos un problema de 60.000 presos encarcelados y sin lugar donde meterlos. Así que quiero una total discreción al respecto. Manuel, aunque no se ocupó de ninguna fase de la operación de búsqueda de radiactividad en las cárceles, permanecía atento a todos los informes que iban llegando, y disponía de una versión bastante completa de todo lo que estaba pasando. La operación se camufló como una inspección de sanidad en busca de un hongo de la legionela, no se utilizó ningún traje especial de protección radiactiva ni ningún símbolo de radiactividad, incluso las acreditaciones de los inspectores eran falsas y llevaban camuflados, en maletines médicos, los aparatos para medir la radiación. Los primeros inspectores entraron en la prisión, una de las 20 donde había presos de ETA, no notaron ninguna señal en el indicador en el edificio general. Primero inspeccionaron las zonas de presos, sin encontrar nada, siguieron por las zonas comunes de presos comedor, gimnasio, etc., sin detectar nada especial, entraron en la habitación de los presos de ETA y detectaron un pequeño aumento de radiactividad pero muy leve. Para evitar que sospechasen habían simulado una inspección médica y así permitir examinar las ropas y útiles de preso. Mientras este era examinado en el hospital, se detectaron rastros de radiactividad pero no muy elevados. Fue en el hospital, cuando se examinaba la ropa y los objetos que llevaban encima los presos, cuando el detector pasó por encima de un objeto concreto y se disparó al máximo. Manuel, como solía hacer cuando recibía una mala noticia, se quedó pensativo, los peores presagios se habían cumplido y ahora número primo había subido un nivel más en su escalada de muertes. Tan solo a nivel muy personal se sentía satisfecho, él había tenido razón y el oficial de la Policía Nacional que casi lo había denigrado públicamente debería reconocerlo. Cuando llegó el ministro a la sala todos estaban sentados y en silencio, el ministro se sentó y preguntó: ¿cómo está la situación? Grave, las sospechas eran ciertas, material radiactivo se puso en contacto con los presos de ETA contestó el oficial de la Policía Nacional. ¿Cómo pudo pasar? Según el examen elaborado, el material radiactivo fue ocultado en un pequeño medallón de oro con el símbolo de la icurriña en una de las caras. Según las declaraciones de los reclusos, fue un regalo de una anciana vasca, supuesta viuda de un excombatiente por la independencia, que falleció en Sudamérica, que dejó en su testamento que le entregasen un medallón a cada preso de ETA. ¿Y los controles de la prisión? Los controles son limitados, se permite que se entregue a los internos todo tipo de objetos o incluso comida, y las joyas no están prohibidas. Dado el tamaño del medallón no era examinado con detenimiento, si bien todos los objetos pasan el control de rayos X, pero para los profanos en elementos radiactivos parecía un metal como el plomo con más intensidad. Presumo que no existen controles de radiactividad en las prisiones. En efecto, dichos controles solo existen en empresas o zonas que se presume que hay radiactividad o contaminación. En realidad hasta este momento no tiene ningún sentido que existiesen. ¿Qué contenían exactamente los medallones? Hemos traído un experto en medicina nuclear para que nos explique todos los aspectos técnicos. Además ha sido el único que ha examinado el material radiactivo si lo desea, le informará detalladamente. ¿Sí? ¿Dónde está? Está esperando fuera. Bien, hágalo pasar.
El secretario cogió el teléfono y dio unas indicaciones. Unos segundos después entró un asistente que acompañaba al técnico, indicándole que se sentase. Fue el ministro el que se dirigió directamente al técnico. Buenos días. Deseamos saber de qué elemento radiactivo han sido contaminados los presos. Se trata de un radioisótopo cobalto 60, más conocido por cobalto radiactivo, proveniente seguramente de una bomba de cobalto utilizada en los hospitales para combatir el cáncer, que es el uso que genéricamente tienen estos isótopos del cobalto. ¿Pero cómo lo consiguió? Aún no lo sabemos, pero es un material de uso médico no sometido a excesivo control de seguridad, más allá de los controles del hospital. Además no necesitaba mucha cantidad ya que solo utilizó 1/100 de gramo por medallón, lo recubrió de plomo por su parte frontal y le dio una capa de oro para que pareciese una joya. El plomo tenía la finalidad de dirigir la radiactividad hacia el cuerpo o, mejor dicho, impedir que se proyectase hacia el exterior. El cobalto radiactivo emite una radiación muy dañina pero se detiene con una capa de plomo, por eso toda la reacción solo afectaba al preso que la llevaba pegada al cuerpo. ¿Solo a los presos portadores, y no al resto? Sí, en efecto, no ha contaminado más que a los portadores. Para ello utilizó un detalle de lo más curioso: el diseño de la cadena de oro donde colgaba el medallón es de forma plana curvada hacia el interior, de tal manera que se adapta a la forma del cuello y solo se puede colgar en ese sentido. Así consiguió que la cara del medallón estuviese en una posición concreta. La radiación siempre se dirigía contra el cuerpo y no contra el exterior. ¿Cuántos son los afectados? Aunque son números estimados y provisionales, de los 600 presos, unos 400 utilizaron el medallón, lo que implica que el riesgo se extiende aproximadamente a 2/3 de todos los presos de ETA. La buena noticia es que los presos que no lo quisieron utilizar tenían indicaciones de devolverlo, por lo que no hay otros presos contaminados. ¿Y la gravedad? Es difícil de estimar, estamos pendientes de los exámenes médicos. Como no queríamos dar la alarma no pudimos examinarlos a fondo, además tenemos que utilizar equipos especiales y hacer muchas pruebas para una valoración definitiva. Lo comprendo, pero necesito un pronóstico, aunque sea aproximado. Insisto en que es muy prematuro para hacer un pronóstico fiable, pero si quiere una aproximación puede ser la siguiente: se descartan quemaduras por radiación. Posiblemente entre 6 meses y 10 años, se produzcan casos de cáncer de laringe, pulmón o tiroides, incluso es posible que existan ya algunos casos desarrollados. También existirán muchos casos de pérdida de capacidad medular, descenso de glóbulos rojos y blancos, etc., con clara tendencia a la leucemia. ¿Qué posibilidades médicas hay de curarlos? Muy pocas. Los medicamentos actuales pueden drenar del cuerpo de los elementos radiactivos para impedir que sigan actuando, también se puede retrasar los efectos, pero no se conoce ninguno que corrija el daño causado. Evidentemente, si cogemos a tiempo algunos casos declarados de cáncer podemos atajarlos con cirugía, radioterapia o quimioterapia, pero siempre son tratamientos agresivos y con un resultado relativo. Acláreme una cuestión. ¿Es posible que haya sido un accidente como que los medallones fuesen contaminados por casualidad? ¿O no? Imposible, no se trató de ninguna casualidad, estaba todo perfectamente planificado. Incluso, a mi juicio, lo calculó con precisión para que recibiesen una dosis alta, pero no lo suficiente para matarlos rápidamente, ya que solo con colocar un poco más de cobalto había producido una muerte en pocas semanas o meses. A lo mejor, no tenía más cobalto. Podría ser, pero sería mucha coincidencia. El cálculo de la dosis es demasiado preciso para considerar que fuese aleatoria. Además está el factor tiempo. Según sus informes no fueron informados por el autor de la existencia de los medallones inmediatamente, lo que indica que deseaba un tiempo concreto de exposición, digamos lo suficiente para contaminarlos pero no para matarlos rápidamente. ¿Con qué finalidad? Lo ignoro, solo soy un médico científico y desconozco las intenciones del que lo hizo. ¿Y el que lo manipuló? ¿También se contaminó? Solo en instalaciones nucleares acondicionadas es posible la manipulación sin contaminación, por lo que lo más probable es que sufriese un alto nivel de exposición. Además hay que tener en cuenta que el montaje del medallón es delicado y preciso, y exige una manipulación muy cercana, lo que eleva de forma directa el nivel de radiación recibido. Dígame, ¿son apreciables en un examen médico ordinario los síntomas de haber estado sometido a la radiación? Básicamente depende de la dosis recibida.
Los primeros efectos internos son diarreas y vómitos, y si sufrió una dosis muy intensa pudo llegar a quemarse la piel y los órganos cercanos. Después aparecen la alteración de órganos, cáncer y otras anomalías. Entonces los síntomas son claros para que los detecte un médico general. Sí, pero también genéricos, fácilmente se puede confundir con otras enfermedades. Un médico de un hospital no estará pensando en una exposición radiactiva sino en una quemadura o intoxicación, a lo que esté acostumbrado, así que lo más normal es que pase por alto esta posibilidad, si se trata de una consulta general. Muchas gracias por sus aclaraciones, será llamado nuevamente si necesitamos su colaboración. El experto salió de la sala acompañado por el secretario. Una vez que se cerró la puerta el ministro preguntó: «Bien, ¿qué sugieren?» Respecto a número primo, si es verdad y está contaminada, presentará síntomas de quemaduras o radiactividad, así que hay que rastrear en todos los hospitales si se ha presentado alguna paciente que muestre ese perfil, comentó el oficial de la Policía Nacional. Respecto a la contaminación de los presos de ETA, será necesario aislar a los internos. No creo que nadie quiera estar junto a un contaminado, en todo caso son decisiones políticas si se debe unificar a todos los internos o mantenerlos separados. Siguieron coordinando cuestiones sobre cómo tratar a los presos, y cuando ya se atisbaba el final de la reunión, y en un momento que permanecían todos callados, el oficial de la Policía Nacional se dirigió a Manuel. Por cierto, debo felicitarle, tuvo suerte al asociar sus crucigramas con la respuesta correcta. Manuel no deseaba una felicitación sino una disculpa por la ofensa que había recibido. No se hacía ilusiones e intuía que el orgullo del oficial se lo impediría, y que en el fondo solo le estaba reconociendo públicamente que fue una cuestión de suerte para ocultar su propio fracaso. Pero esta vez estaba preparado. Sí, he pensado que le podía hacer falta, así que le he traído un libro de crucigramas para que practique en su tiempo libre. Y sacó de su cartera unos crucigramas y se los entregó. El oficial se quedó perplejo, y por su cara se notaba claramente ofendido. Pero el resto de los miembros del gabinete reconocieron la ocurrencia de Manuel, incluido el ministro, esbozaron una sonrisa. El oficial supo reaccionar de forma inteligente y cogió el cuaderno. Gracias, practicaré, nunca se sabe. Manuel se sintió satisfecho, evidentemente no había conseguido un amigo, pero se había tomado un pequeño desquite. No siguió pensando en esta cuestión, ya que lo importante es que había encontrado la respuesta a la pregunta que se había hecho desde el primer día. Siempre le sorprendió por qué la asesina había desvelado su nombre, y ahora ya lo sabía. Si estaba contaminada, estaba condenada a morir en breves meses, y por eso nunca le importó ser descubierta. Tal vez deseó adoptar un protagonismo en los últimos días de su vida. Ahora lo que más le preocupaba es si aún seguía viva y lo que pretendía hacer. 14ª semana se encontraba con el ministro en un piso situado en el centro de la ciudad de Bilbao. El ministro había concertado una reunión con el representante parlamentario de Herri Batasuna. Podría haberlo citado en la delegación del gobierno, pero no quería que aparentase dar la impresión de una concesión previa a una paz negociada con este tipo de entrevistas oficiales. Además dudaba si asistiría a un edificio oficial del gobierno, y para evitar la implicación de un lugar público, se convocó la reunión en la casa de un amigo. En el peor de los casos de filtración siempre podría mantener que fue un encuentro cuasi fortuito en la casa de un amigo común. A Manuel le sorprendió que el ministro le ordenase que le acompañase. Esta vez no era necesaria ninguna distracción, se trataba de ir al grano, como él solía decir. Como el ministro en las últimas horas no le había dado ninguna instrucción sobre su cometido, se lo acabó preguntando, y con cierta sorpresa le indicó que no tenía que hacer nada. Al parecer el representante de HB exigió ir acompañado y el ministro, que inicialmente pensaba acudir solo, buscó a Manuel como complemento para no quedarse en inferioridad numérica. El amigo les presentó, y el ministro conversó unos minutos de cuestiones triviales, después pasaron todos a un pequeño estudio biblioteca de la casa. A Manuel le sorprendió que el principal interlocutor de HB viniese vestido con una camisa clásica de cuadros y con una americana azul, pantalones de pinzas y zapatos castellanos. En la televisión siempre aparecían con vaqueros, camisetas y calzado deportivo, y tenía la sensación de que se encontraría ante alguien con esa imagen, y no ante un joven que parecía haber salido de un máster de una universidad privada. Pero fue incapaz de discernir si se trataba de una indumentaria preparada para el encuentro o su forma habitual de vestirse. Se sentaron en unos sillones junto a la ventana, y el ministro, sin más preámbulos, le expuso la situación sobre la contaminación de los presos de HB.
Cuando finalizó, el interlocutor de HB permaneció medio minuto en un largo silencio hasta que se decidió a hablar. Deduzco que es imposible que se trate de un error. Completamente, ha sido totalmente verificado, solo queda por examinar a fondo a los perjudicados para un diagnóstico final. Bien, ¿y cuál es el motivo de que me lo comunique personalmente? ¿Por qué no me lo dice por la prensa como suele ser habitual con las malas noticias? No estamos hablando de una muerte, sino de 200 a 400 personas que se pueden morir en los próximos meses o años. No quiero que la noticia les llegue por ningún medio que no sea el más adecuado a la familia o sus amigos. El representante de HB abandonó la calma que hasta el momento había mostrado. Dejémonos ya de hipocresías. Esta matanza me suena a una nueva acción del gobierno pero más sutil, primero nos matan a tiros y ahora nos envenenan, pero con la diferencia que tienen una cabeza de turco en una mujer psicópata. El ministro, contenido, se expresó con voz baja y lenta, de forma casi exagerada. Le he dicho, y le repito, que el gobierno no solo no tiene nada que ver, sino que además está haciendo todo lo posible para detener a esa asesina. Dudo que esté haciendo todo lo posible, y desconfío que dicha mujer actúe en solitario. Tengo actualmente más hombres dedicados a detener a esa mujer que a toda ETA. Y usted sabe que se ha dejado de presionar a toda su estructura, e incluso no se ha detenido a alguno de ellos cuando portaban armas. Además, si quisiese ocultar alguna acción no le diría nada y dejaría que sus hombres se muriesen en la cárcel, les retiraría el medallón para borrar huellas y nos olvidaríamos del asunto. ¿Y por qué no lo ha hecho? Por la sencilla razón de que la seguridad y bienestar de los presos como la de cualquier otro ciudadano es mi responsabilidad. Es la misma ley la que me obliga a perseguirlos que a darle protección. Su justificación solo destaca el poder total y absoluto que ejerce su Estado. En todos los órdenes y niveles de la libertad, ustedes deciden a quién meter en la cárcel y por qué motivo. Lógicamente no pretendería convencerme de que además no son responsables de su seguridad. El ministro seguía expresándose con mucha calma pero ahora además miraba a los ojos directamente al representante para indicar su voluntad y franqueza. No pretendo convencerle de nada, ni vengo aquí a discutir de política. Se trata de una mera cuestión de humanidad. Los ciudadanos que están en prisión son mi responsabilidad, a los cuales ahora tengo que prestarle mi ayuda. Entonces, ¿para qué me necesita? La forma de comunicarle la situación puede evitar muchos sufrimientos a ellos y a su familia, y me gustaría contar con su ayuda. Le anticipo que si quiere sacar partido de la situación y convocar una rueda de prensa, hágalo, no me adelantaré ni me opondré, le concedo esa ventaja si cree que intento aprovecharme de este desgraciado asunto. Yo estoy más interesado que usted en evitar sufrimientos. Para usted son presos, para mí son mis compañeros y hermanos. ¿Qué puedo esperar de ustedes? Contará con ayuda y condiciones excepcionales traslado de todos los presos a las cárceles del País Vasco, estén o no afectados por la radiación, con acceso inmediato y simultáneo a todas las cárceles para los familiares o amigos. Prepararemos un equipo de médicos especialistas agrupando a todos los presos afectados en una sola prisión con condiciones médicas especiales. En definitiva, que se mueran lentamente en la cárcel, todos juntos. No, con el correspondiente informe médico se procedería a la excarcelación de aquellos a los que se detecte cáncer o cualquier otra anomalía médica inducida por la radiación. No es suficiente, tienen que ser liberados todos. Este magnicidio exige como mínimo la excarcelación inmediata. Ha sido dentro de sus cárceles donde los han matado, no pueden seguir ahí dentro, es una condena de muerte. Antes de nada quiero que quede algo claro, esto no es una negociación. No le estoy pidiendo nada, solo informo lo que se va a hacer en beneficio de unas personas que lo van a pasar muy mal, con la única intención de coordinar las actuaciones en su beneficio, si es posible. Y le puedo asegurar que seremos muy magnánimos al interpretar el más mínimo síntoma de enfermedad. ¿Ha llegado a pensar qué será de esa gente enferma y de sus familias? Naturalmente que he pensado en eso. Dispondrán de una pensión por incapacidad, además del tratamiento médico y psicológico necesario durante toda su vida. Como víctimas que son de una terrorista se le aplicarán los beneficios de los afectados. ¿Y qué piensa usted que nosotros debemos hacer al respecto de esta agresión? ¿Recibir sus ayudas económicas y quedarnos impasibles? Soy plenamente consciente de que lo que yo piense que tienen que hacer, y lo que realmente harán, son realidades totalmente diferentes. Además estoy convencido de que mi opinión no tendrá la menor influencia sobre su decisión, por lo que me ahorraré mis consejos.
Manuel se dio cuenta de que el ministro había pasado de una actitud pasiva a la defensiva frente a HB, lo que forzaba a estos a ser menos agresivos si querían sacar algo más. El representante de HB se debió dar cuenta de lo mismo, pues cambió de tono. En una cosa sí que estamos conformes, y es que de alguna forma tendremos que coordinar las actuaciones. ¿Cuánto tiempo disponemos para hablar con los familiares? El que deseen, pero considero que debemos actuar cuanto antes desde el punto de vista médico, y eso exigirá una coordinación y rapidez. Cuando los reclusos se enteren de la situación tendremos que atenderlos a todos conjuntamente, y ya estoy reuniendo a los equipos médicos necesarios que estarán dispuestos en 48 horas, a partir de ese momento el posponerlo es cosa suya. Estoy conforme en que la cuestión no permite demoras, si bien necesitaré al menos 3 días para contactar con todos los familiares. Se puede ganar algo de tiempo preparando los pases para visitar a todos los presos, no quiero problemas de última hora. Manuel se quedó sorprendido por la organización de HB, si en solo 3 días tenían capacidad para contactar con los 700 familiares de los presos dispersos en toda España, es que tenían más recursos organizativos de lo previsto. No serán necesarios los pases, los presos tendrán acceso libre todo el día a cualquier persona que lo solicite. Ya he dado las órdenes. Otra cuestión. Me preocupa cómo le comunicaremos la noticia. Los vascos clamaremos venganza y los españoles se cebarán en la desdicha, lo que aumentará el clima de tensión y nos traerá problemas a todos. A Manuel le sorprendió el comentario, tal vez porque considerase que ETA siempre estaba interesada en crear tensión a cualquier precio y no precisamente en evitarla. Pero estaba claro que el representante de HB no quería perjudicar el ambiente de las negociaciones. Estoy de acuerdo, debemos encontrar alguna forma que produzca el menor daño a todos los intereses. Siguieron concretando durante un cuarto de hora algunos aspectos para coordinar la acción, y cuando terminaron el dirigente de HB comentó: «¿Sabe? Pensé que, cuando solicitó una entrevista, es que nos iba a ofrecer algo más positivo que esta trágica noticia. Cuando estén dispuestos a dejar las armas como un planteamiento serio de paz, podrán ver que podemos ser todo lo positivos que deseen. Es fácil pedir que se abandonen todos los medios de lucha cuando son ustedes los que tienen el poder y las armas. Renuncien ustedes a imponer la unidad forzosa de nuestra nación por las armas y también lo haremos nosotros. Al gobierno se llega por las urnas, y el ejército está para defender a los que pretenden impedir por la fuerza que se haga a la voluntad de los votos. Para ustedes es más fácil matar a inocentes para exigir un derecho que ganarlo convenciendo a la mayoría de un pueblo. Saben también como yo, que la mayoría del pueblo vasco quiere la independencia, y el resto de España no debe inmiscuirse en esta cuestión. Querrá decir la mayoría de la 10ª parte de los votantes del País Vasco, lo que en realidad representa una minoría de la población. No pretendo discutir estadísticas, sometamos la cuestión a un plebiscito y veremos quién tiene la razón sobre los votos. La unidad de un país no se puede estar cuestionando cada vez que menos de un 1% de la población tiene una idea de cómo hacer las cosas, si no estaríamos en constantes plebiscitos sobre la independencia de cualquier territorio, la república o monarquía o sobre cualquier otra cuestión. Y hasta el líder político más básico sabe que a un país no se lo puede permitir vivir en esta inseguridad sobre su futuro. Ese es el problema. Yo creo que la seguridad de un pueblo se basa en la libertad, y usted en el ejercicio del poder. Me parece que no nos entenderemos nunca. Puede ser, pero para lo que he venido si nos hemos entendido, todo puede ser un comienzo. Un comienzo muy costoso para nuestra causa. Demasiado costoso para cualquier causa. Se hizo un silencio, y ambos comprendieron que ya se habían dicho todo lo importante, así que no tardaron en despedirse más fríamente que cuando se presentaron. Manuel estaba bastante atareado recopilando todas las noticias, un día después de que el gobierno comunicase que en aras de la búsqueda de una paz estaba dispuesto a concentrar a parte de los presos de ETA en el País Vasco para facilitar la reinserción social, lo que generó comentarios en todos los medios de comunicación. Esta vez Herri Batasuna no utilizó el arma dialéctica habitual, reconoció al gobierno que ese era un gran paso dado hacia la paz a la cual se debería llegar por la concordia y no por la indeseada violencia, y ni siquiera reprochó el no haber tomado la medida antes. Los comentaristas políticos mostraron satisfechos con este inesperado acercamiento de posiciones y con la flexibilidad del gobierno unida a la moderación de Herri Batasuna, pronosticaron un cambio y anunciaron que la paz estaba muy próxima porque se habían dado grandes pasos.
Las víctimas de atentados de ETA, que en su gran mayoría seguían al gobierno, declararon al respecto que el camino hacia la paz exigía el perdón de los asesinos y no la venganza. Estas declaraciones mediatizaron las críticas de los más conservadores que exigían el cumplimiento total de las penas. Manuel consideraba que todo había salido como estaba previsto. A pesar de la incertidumbre que suponía mantener un pacto verbal con HB en un asunto tan delicado, se había logrado mantener el acuerdo incluso en la forma de dar las noticias. Por una parte, al gobierno le interesaba utilizar esa noticia como un acto positivo por su parte hacia la paz. Por parte, HB no podía informar que la mayoría de sus presos habían sido asesinados, pues las reacciones dentro del grupo serían extremas. Por una parte, el pánico llegaría a la ya mermada militancia de HB y ETA, que eran blancos humanos, y por otra provocaría la reacción de los radicales, que ante esas muertes se lanzarían a atentar contra el primer objetivo. Por ello, en la alta dirección de HB y en coordinación con la cúpula de ETA se acordó dejar esta cuestión como un secreto temporal. La concesión a este silencio fue que desde el punto de vista político ETA había ganado la batalla de la unificación de presos que llevaba años luchando, y ajenos a la cruel realidad, los miembros de HB y ETA celebraban clamorosamente esta histórica victoria. La mirada del ministro se posó en los ojos de cada uno de los miembros del gabinete de crisis mientras seguía en silencio. Bien, señores, esta es la situación en que actualmente nos encontramos. Número primo ha estado matando cuando y como ha querido, convirtiendo el País Vasco en un campo de exterminio y a los miembros de ETA y HB en víctimas de una carnicería. Este ministerio ha quedado ante la opinión pública como un organismo totalmente ineficaz para evitar las acciones de un solo asesino y para detenerlo, y ahora que parecíamos haber solucionado el problema vemos que en realidad lo está aumentando. Así que olvidemos todas las opciones preventivas, todos los recursos disponibles deben dirigirse a localizar y detener a la asesina. Ahora quiero que me digan qué es lo que van a hacer. Todos los presentes se miraron entre ellos, con la esperanza de que alguno de ellos comenzase a dar explicaciones, si bien en los rostros se apreciaba que nadie tenía nada que decir. El silencio que inundaba la sala comenzó a hacerse insoportable, y las miradas del ministro a cada uno hacía patente que exigía algún tipo de respuesta, y estaba dispuesto a esperar lo necesario. Con alivio para todos, el oficial del CSIC fue el que rompió el silencio. Es difícil establecer una estrategia si no sabemos cuáles van a ser sus siguientes pasos. Y lo cierto es que no tenemos que suponer que va a seguir matando. La última acción ha sido tan genérica y definitiva que tal vez pudo ser la última. Así pues, quizá se oculte o intente desaparecer en otro país. Eso sería lo deseable por todos, respondió el ministro, pero esta mañana hemos recibido otra carta. Por favor, léala, le dijo al secretario. El secretario abrió su carpeta, sacó una carta y leyó lentamente. Al Ministerio del Interior. Cada vez se ocultan más, pero tengo otros recursos. Es la hora de utilizar sus mismas armas. No difundan esta nota, o será peor. Fdo. Antonia Garoxia Zartón. Lo primero que quiero saber es a qué se refiere con eso de sus mismas armas. Preguntó el ministro. El oficial de la Guardia Civil contestó rápidamente. ETA básicamente solo practica dos tipos de atentados, o con bombas o con tiros a quemarropa. Me inclino porque elegirá las bombas como sistema de cometer los asesinatos, sin duda le da más margen de libertad de actuación. Este nuevo hecho pareció dar un respiro a todos, pero el ministro seguía muy centrado en analizar el problema. ¿Quiere decir que será capaz de poner bombas indiscriminadamente? Puede ser. Nos ha demostrado que es capaz de cualquier tipo de acción. Entonces debemos prepararnos para lo peor. Pero antes de nada hay que tener en cuenta la amenaza de que no difundamos la noticia, así que silencio total con la prensa. ¿Qué opinan de esta nueva exigencia? Manuel contestó, aunque más parecía hablar en alto que intentar convencer al ministro. Debe de tener algún significado especial la insistencia en que no demos la noticia. En los primeros comunicados indicaba lo contrario. El Policía Nacional consideró que era la hora de decir algo. Sencillo, ahora ya no necesita crear un clima de pánico. En toda la organización de HB o ETA reina una histeria por ser asesinados en cualquier momento. Manuel no estaba convencido. Y entonces, ¿por qué nos informa a nosotros, e insiste en que no lo comentemos? ¿Será afán de protagonismo? Eso no tiene importancia. No lo creo, dijo Manuel, yo no creo que se deje llevar por el protagonismo. Hay que considerar que hasta ahora el sistema de matar que ha utilizado se ha caracterizado por la preparación previa, la organización y el alejamiento total de riesgos.
Todo está bien planificado y preparado con mucho tiempo. Para los rifles había planificado con 2 años, para la radiación como mínimo otros tanto. Tal vez la petición signifique que se le están acabando todos los recursos planificados, y no quiere que sus objetivos estén sobre aviso. ¿Entonces debemos difundir la nota para prevenir a ETA y HB? Preguntó el ministro. Como ella mismo ha advertido, sería peor. Si no puede atentar como quiere, tal vez lo haga indiscriminadamente. Además, tiene la deferencia de tenernos informados de antemano. Si no le hacemos caso, seremos los últimos en enterarnos. Pero sigue sin tener sentido que nos alerte. ¿Qué gana con eso? Bueno, dejemos de especular sobre sus intenciones, dijo el ministro, y centrémonos en lo importante. ¿Qué es lo que sugiere para atraparla? Manuel hoy estaba especialmente elocuente. Lo que hay que hacer es preparar una trampa. En lugar de esperar a que atente, hay que ofrecer un lugar donde puede atentar con facilidad. ¿Y usted cree que va a caer un trampa en estos momentos? En realidad es el mejor momento. En las cárceles ya no tiene objetivos, los miembros de ETA han cambiado de casas y no están localizados, en las calles no hay manifestantes, y los políticos no comparecen públicamente. Necesita algún blanco accesible. ¿Y los familiares? Siempre puede ir a por ellos. No, esa no es su conducta. Solo busca a activistas violentos. Incluso en la manifestación solo disparó a los encapuchados, nunca atentó contra ninguna persona supuestamente inocente de no tener nada que ver con ETA. Dígame exactamente en qué está pensando con eso de la trampa, interrumpió el ministro. Es evidente que si quiere atentar contra miembros de ETA o de HB de forma individual, inicialmente no se lo podemos impedir. Aunque muchos han cambiado de casas o están escondidos, algunos siguen viviendo en el mismo domicilio y no aceptan ningún tipo de control ni escolta. Pero si pretende un gran atentado, tiene que ser donde se reúna HB y estos son controlables. Podemos poner una férrea vigilancia en todos los posibles centros de reunión, propuso el oficial de la Guardia Civil. Manuel negaba con la cabeza. No podemos depender de HB para preparar una trampa. Debemos ser nosotros los que le demos algún objetivo donde pueda atacar. Limitaremos su escenario de actuaciones de tal forma que solo pueda dirigirse contra un blanco muy localizado, y no debemos protegerlo aparentemente. Cuando se acerque definitivamente para consumar la acción, estaremos preparados para atraparla. La estrategia del cerco ya la hemos intentado y hemos fracasado, comentó el oficial de la Guardia Civil. El caso de Bilbao fue diferente, antes no sabíamos dónde iba a atentar y teníamos que cubrir mucha superficie, y además antes atentaba a distancia, pero ahora tiene que colocar personalmente los explosivos donde nosotros escojamos, solo es cuestión de definir un buen objetivo. ¿Qué tipo de objetivo? Preguntó el ministro. Algo que le resulte muy atractivo, como una gran asamblea o reunión de HB. Esa operación es demasiado delicada o incierta, y nos comprometeremos públicamente como responsables si volvemos a fallar y se consuma el atentado, matizó el oficial del CSID. Dejen de actuar a la defensiva, dijo el ministro. La cruda realidad es que ante la opinión pública ya hemos quedado como inútiles o colaboracionistas, así que a estas alturas algo hay que arriesgar para capturar a número primo y recobrar nuestro prestigio. Me gusta la idea de Manuel, pero quiero oír las opiniones del resto. Aunque convidados a decir algo, todos eludieron cualquier tipo de pronunciamiento, y en el ambiente se palpó la falta de compromiso con el proyecto. El ministro mostró síntomas de cierta inquietud. Bien, no estoy de acuerdo en riesgos inútiles y acciones infructuosas, pero tampoco en seguir cometiendo siempre el mismo error, así que le autorizo a que ponga en marcha esa operación, dijo dirigiéndose directamente a Manuel. Manuel se sintió sorprendido por la resolución del ministro. Disculpe, pero era solo una sugerencia. Yo no sé nada de este tipo de operaciones. Para sugerencias, las del chef en un restaurante, aquí estamos para solucionar problemas. Usted ha sido el único que ha defendido esa operación, por lo que debe hacerse cargo de su dirección ejecutiva. Pero para ello necesitaría desplazarme al País Vasco para poder supervisar la operación y tener mando operativo sobre unidades. Se hizo un silencio, e indirectamente todo el gabinete miró discretamente al ministro. Ya que Manuel no tenía ningún superior directo, sería este el que tenía que tomar la decisión. En la sala se palpaba el silencio, a la espera de que alguno de los presentes como representante de las diversas fuerzas invitase a Manuel a formar parte de su grupo de actuación. El ministro no dejó que lo pusiesen en evidencia.
¿Consideran el resto de las fuerzas que esta nueva operación dirigida por Manuel es incompatible con la estrategia general de cada cuerpo en zona? Era consciente de que a ningún grupo le gustaba que Manuel formase parte de su operativa, pero no quería bloqueos, así que si se oponían a su intervención lo tendrían que hacer frontalmente y justificar su decisión, además de tener que asumir el mando de la operación. Los miembros del gabinete siguieron en silencio. Entonces conforme, está autorizado a desplazarse al País Vasco para preparar la operación. Los oficiales centraron sus miradas en su compañero de la Guardia Civil. Evidentemente, la Policía Nacional ya no tenía casi competencias porque habían sido transferidas a la Ertzaintza. Las pocas dotaciones del ejército permanecían muy pasivas.